A mediados del siglo III a.C., Roma domina casi toda la península itálica, desde el norte, tras vencer a celtas y samnitas, hasta el sur, donde ha conquistado la Magna Grecia. Cada camino y cada ciudad sometida añaden un nuevo eslabón a un poder en expansión constante. Con la caída de Tarento en 272 a.C., Roma toca por primera vez las costas del Jónico. Ante ella se abre un Mediterráneo aún bajo la imponente marina de Cartago. En Sicilia, la isla más rica y estratégica, rivalidades complejas y alianzas diplomáticas dudosas se entrecruzan sin cesar. El estrecho de Mesina se vuelve una línea de tensión permanente, cruzada por corsarios, espías y flotas rivales, lista para romperse en cualquier instante impredecible. ¿Qué suceso desatará la tormenta? ¿Y cómo podrá Roma, novata en el mar, desafiar a la marina más poderosa del Mediterráneo? En junio de 323 a.C., Alejandro Magno muere repentinamente en Babilonia sin dejar un heredero claro. Su imperio, extendido de Grecia a la India, se precipita en el caos. Los oficiales más poderosos del ejército, llamados diadocos, se disputan el mando absoluto, desatando una violenta guerra civil que devasta vastos territorios, del mar Egeo al corazón de Mesopotamia. Antígono Monóftalmos, el tuerto, surge primero como figura dominante, intentando recomponer el vasto imperio. Contra él, sin embargo, se alían Lisímaco en Tracia, Seleuco en Babilonia y Ptolomeo en Egipto, formando una coalición que lucha en varios frentes, del Helesponto a Siria. La confrontación final llega en 301 a.C. en la gran batalla de Ipsos. Antígono cae en el campo y con él toda esperanza de reunificación. El imperio se quiebra en 3 reinos independientes. Los Seleucidas dominan la vasta región asiática de Siria a Persia. Los Ptolomeos gobiernan en Egipto. En Europa se impone la dinastía Antigónida, centrada en la Macedonia continental. Amanece una nueva era política marcada por la división permanente del mundo griego. El oriente helenístico ya no tendrá un centro único. Sin un árbitro estable y aceptado, se abren espacios para nuevas potencias listas a recoger la herencia militar y política dejada por Alejandro. ¿Sabías que la mayoría de quienes ven nuestros documentales aún no están suscritos? Si te gustan los mapas animados y la historia, únete a nuestra comunidad. Dale like y suscríbete para no perderte ningún episodio. En 321 a.C., Roma inicia 2 obras fundamentales. La Vía Apia, de unos 200 kilómetros, que une Roma con Capua y acelera el traslado de legiones hacia el sur. Y el primer acueducto, el Aqua Appia, cuyo conducto subterráneo de 16 kilómetros lleva agua pura desde manantiales orientales a la urbe, garantizando suministro continuo y la higiene de sus habitantes con un caudal de 900 litros por segundo. En ese mismo período, el Tratado con Cartago, 306-303 a.C., establece un reparto inusual. Roma domina el interior itálico, mientras Cartago conserva el control marítimo, un equilibrio frágil, destinado a quebrarse pronto. Entre 298 y 290 a.C., Roma libra la Tercera Guerra Samnita. La batalla de Sentino, en 295 a.C., resulta decisiva. Allí el ejército romano logra una victoria aplastante, afianzando firmemente su dominio en Italia central y fundamentando su supremacía territorial. Mientras tanto, Macedonia se recupera. Antígono II Gónatas, nieto de Antígono I, rechaza la invasión celta al vencer en Lisimaquia en 277 a.C. Reconstruye una poderosa flota y revitaliza la falange, restableciendo hacia 276 a.C. el control macedonio sobre las islas griegas y el mar Egeo.
Así, a mediados del siglo III a.C., asistimos a dos potencias en ascensión: Roma, dueña de Italia y maestra de la logística, y Macedonia, renacida como fuerza naval y militar. Aunque separadas geográficamente, están destinadas a enfrentarse por la supremacía en el Mediterráneo. Las conquistas territoriales y el control de las rutas marítimas de ambas potencias ya están creando las condiciones de un choque inevitable, llamado a decidir el futuro equilibrio entre el mundo romano y el helenístico. En 283 a.C., Roma se mide en el lago Vadimón con los senones, tribu celta que amenaza desde décadas el norte de Italia. La victoria es total y garantiza por primera vez seguridad en la frontera septentrional, permitiendo concentrar sus ambiciones hacia el sur. El desafío surge enseguida, en 282 a.C., cuando Tarento, poderosa polis de la Magna Grecia, colisiona con Roma por el control del sur de Italia. Incapaces de resistir solos el expansionismo romano, los tarentinos piden auxilio al rey Pirro de Epiro, guerrero veterano, heredero de los Diadocos y ya célebre en Oriente. Pirro desembarca en Italia en 280 a.C. con cerca de 25.000 soldados, incluidos una temible falange macedonia armada con zarisas de más de 5 metros y sobre todo 20 elefantes de guerra, bestias jamás vistas antes en la península. El primer choque con las legiones se libra cerca de Heraclea. La falange resulta letal en terreno abierto, mientras los elefantes desatan pánico entre los legionarios que nunca habían enfrentado criaturas semejantes en combate. Pirro triunfa, pero a un costo altísimo, origen inmediato de la expresión victoria pírrica. El escenario se repite en Asculum, 279 a.C., donde Pirro triunfa otra vez, pero pierde miles de hombres, debilitando su ejército. La campaña se prolonga sin resultado decisivo y la guerra consume con rapidez sus propias fuerzas epirotas. En 275 a.C., en Benevento, Roma resiste heroicamente a la falange y elefantes, infligiendo duras pérdidas al rey. Agobiado por la imposibilidad de quebrar definitivamente la resistencia romana y desgastado por sus propias victorias, Pirro abandona la península itálica. Su retirada marca el primer gran triunfo internacional de Roma. Todo el Mediterráneo reconoce ahora la potencia emergente de la República, mientras la falange revela los primeros indicios de vulnerabilidad ante la flexibilidad legionaria. En 272 a.C., tras años de asedio y resistencia desesperada, Tarento cae definitivamente en manos romanas. Termina la autonomía de la Magna Grecia, ya absorbida por Roma. Por primera vez, la República se asoma al Mar Jónico como plena potencia naval. La República, consciente de la necesidad de una marina de guerra, inicia en Ostia un proyecto sin precedentes: recuperar y reconstruir cuidadosamente un barco cartaginés naufragado frente a la costa del Lacio. Este ejercicio audaz de ingeniería inversa permite a los técnicos romanos botar pronto las primeras quinquerremes, capaces de desafiar abiertamente a Cartago en el Mediterráneo occidental. Entretanto, en Sicilia, entre 270 y 268 a.C., Cartago refuerza masivamente Lilibeo y Motia, puertos estratégicos que dominan la costa occidental de la isla. Roma, por su parte, consolida su influencia en Mesina y Siracusa. La isla queda dividida en dos esferas destinadas a chocar. Roma también se prepara en el terreno económico. En 286 a.C. entra en circulación el primer denario de plata, moneda robusta y fiable que representará durante siglos la fortaleza financiera de la República. Como dato curioso, su anverso muestra a la diosa Roma con casco corintio, evidente homenaje a la cultura griega recién adquirida tras la conquista de la Magna Grecia.
En pocos años, pues, Roma y Cartago pasan de ser socios comerciales a feroces rivales estratégicos. Cada una controla ya una porción crucial del Mediterráneo, y la paz precaria entre ambas potencias parece destinada a colapsar bajo el peso de sus ambiciones mutuas. La guerra está cerca. Cartago, fundada por los fenicios en 814 a.C. en la actual Túnez, es el corazón de un vasto imperio mercantil que se extiende por el Mediterráneo occidental de Cádiz a Malta. Con más de 300 trirremes operativas, domina las rutas, convirtiéndose en la mayor potencia naval de la época. En su célebre puerto circular, las tripulaciones se entrenan a diario en bancos fijos, listas para actuar con rapidez en cualquier rincón de su dominio marítimo. La fuerza económica cartaginesa se apoya sobre todo en el comercio de metales preciosos, llegados de la península ibérica, y en el control de las tierras sicilianas, de donde procede el grano que alimenta sus ciudades. Por ello, Sicilia se convierte en objetivo crucial para Roma, que conoce su valor. El imperio púnico no es solo económico y militar, sino también religioso y cultural. Desde la veneración del Melkart en el templo fenicio de Cádiz, hasta el culto de Baal Hamón en el monte Erix de Sicilia, Cartago difunde ritos y tradiciones que enlazan su red colonial. Roma responde al dominio naval cartaginés formando magistri navales, comandantes expertos adiestrados al estilo griego y ensayando nuevas tácticas de abordaje mediante pasarelas con ganchos llamadas corvus para compensar su menor experiencia marítima. Así, el Mediterráneo occidental se convierte en el escenario de una auténtica guerra fría comercial y estratégica destinada tarde o temprano a estallar en conflicto abierto. A mediados del siglo III a.C., Sicilia es un extenso tablero geopolítico. Siracusa domina el centro-oriente de la isla, manteniendo una precaria independencia gracias a una política hábil. Alterna sin cesar alianzas entre Roma y Cartago para contener a ambos rivales. Al oeste, Cartago conserva una red de ciudades fortificadas. Al este, muchas colonias griegas persisten fragmentadas y celosas de su propia autonomía. Para Roma, Sicilia constituye una fuente vital de grano. Las fértiles llanuras cerca de Catania surten de manera constante los mercados de Ostia, garantizando la alimentación de una población romana en rápido crecimiento. Para Cartago, perder ese suministro significaría una gravísima crisis económica y social. Ejemplo de esta compleja realidad es el poblado de Morgantina, en el interior siciliano, que intenta mantener la neutralidad acuñando incluso monedas bilingües en griego y púnico, símbolo visible de su delicada posición diplomática entre las dos potencias. Entre 265 y 264 a.C., la tensión crece en el estrecho de Mesina. Patrullas romanas y púnicas se desafían a diario. Corsarios y piratas libran guerras en las Eolias, mientras espías se infiltran en las guarniciones preparándose para el choque inevitable. Un solo incidente en Mesina bastará para hacer estallar este delicadísimo equilibrio, pero esa ya es otra historia que contar. La Primera Guerra Púnica fue mucho más que un enfrentamiento entre dos potencias. Fue una lucha por el dominio del Mediterráneo. Roma, una potencia terrestre emergente, y Cartago, un formidable imperio marítimo, buscaban ambos el control de Sicilia. Esta ambición desató un brutal conflicto de 23 años que transformó el mundo antiguo. A principios del siglo III a.C., Roma consolidó su control sobre la península itálica tras vencer a tribus vecinas, etruscos y colonias griegas. Con unos 400.000 ciudadanos y una población total de 3 millones, la fortaleza de Roma era innegable.
La fuerza militar de la República provenía de sus disciplinadas legiones y una red de alianzas que movilizaba rápidamente grandes tropas. A pesar de su dominio terrestre, Roma carecía de una marina significativa y experiencia en proyectar poder en el extranjero. En contraste, Cartago tenía raíces más antiguas. Fundada alrededor del 814 a.C. por colones fenicios, se convirtió en una próspera ciudad-estado con 200.000 habitantes y un vasto imperio comercial. En su apogeo, Cartago gobernaba a 3 millones de personas en el norte de África, sur de España, Cerdeña, Córcega y partes de Sicilia. La riqueza de Cartago se basaba en el comercio y su armada controlaba rutas marítimas vitales en el Mediterráneo. Este dominio naval la convirtió en la ciudad más rica de la región. Aunque las relaciones entre Roma y Cartago habían sido pacíficas, la competencia entre las ambiciones expansionistas de Roma y el poder marítimo de Cartago hizo inevitable la guerra. La crisis de Mesana fue la chispa que encendió la primera guerra púnica en 264 a.C., convirtiendo un conflicto aislado en una confrontación total entre Roma y Cartago. Comenzó cuando los mamertinos, mercenarios que habían tomado el control de Mesana, fueron sitiados por Hierón II de Siracusa. Temiendo la derrota, pidieron ayuda tanto a Cartago como a Roma. Cartago, deseosa de expandir su influencia en Sicilia, envió una guarnición de 12.000 soldados bajo el mando de Janón para ocupar Mesana. Sin embargo, los mamertinos, temiendo perder su autonomía, cambiaron la lealtad y buscaron el apoyo de Roma. Roma, viendo una oportunidad para frenar el creciente poder de Cartago en Sicilia, envió al cónsul Apio Claudio Caudex con 9.000 infantes y 500 jinetes a cruzar el estrecho de Mesina. A pesar de la superioridad naval de Cartago, los romanos cruzaron y derrotaron rápidamente a las fuerzas siracusanas que sitiaban la ciudad. Roma luego enfrentó a las tropas de Cartago en una batalla campal, utilizando infantería disciplinada y tácticas de hostigamiento para forzar la retirada de las fuerzas cartaginesas. El conflicto resultó en 6.000 bajas cartaginesas frente a 1.340 pérdidas romanas. El sitio de Agrigento en 262 a.C. marcó la primera gran victoria terrestre de Roma en la guerra en un prolongado e intenso enfrentamiento entre la República Romana y las fuerzas cartaginesas en Sicilia. Los romanos, liderados por los cónsules Lucio, Postumio, Megelo y Quinto Mamilio Vítulo, llevaron una gran fuerza de alrededor de 40.000 hombres para sitiar la ciudad. El comandante cartaginés, Janón Giscón, contaba con una guarnición mucho menor, pero había fortificado la ciudad y reunido a casi 50.000 civiles de las áreas circundantes para protección. Los romanos iniciaron el asedio cortando el suministro de la ciudad mediante una red de trincheras y pequeños fuertes, una táctica conocida como circunvalación. Janón intentó inicialmente interrumpir las operaciones de aprovisionamiento romanas, pero fue rechazado. Tras meses de estancamiento, Cartago envió una fuerza de socorro al mando del general Janón con 50.000 infantes, 6.000 jinetes y 60 elefantes de guerra. Los romanos lograron atraer a las fuerzas de Janón a una trampa, flanqueándolas y derrotándolas. El ejército de socorro sufrió fuertes bajas, con 3.000 infantes y 200 jinetes perdidos, obligando a Janón a retirarse. En la fase inicial de la guerra, Roma enfrentó dificultades en el mar por su falta de experiencia naval. Cartago, con más de 350 barcos y marineros capacitados, dominaba el Mediterráneo. Decidida a competir, Roma construyó su primera flota de 120 quinquerremes en 260 a.C. Sin embargo, las primeras derrotas, como la pérdida de 17 barcos y la captura del cónsul Gneo Cornelio Escipión Asina en la batalla de la isla Lipari, revelaron las vulnerabilidades de Roma. Para contrarrestar las habilidades navales de Cartago, Roma desarrolló el Corvus, un dispositivo de abordaje que permitía a sus soldados invadir barcos enemigos y convertir las batallas navales en combates terrestres. Esta innovación fue decisiva en la batalla de Milas en 260 a.C. Bajo el mando del cónsul Cayo Duilio, la flota romana enfrentó a 130 barcos cartagineses liderados por el almirante Janón Giscón. A pesar de la experiencia de Cartago, los romanos capturaron 31 barcos con el Corvus y hundieron 13 más, obligando a Janón a retirarse. Esta victoria marcó el primer éxito naval de Roma y demostró la eficacia del Corvus. El poder naval de Roma culminó en 256 a.C. en la batalla de Cabo Ecnomo, una de las mayores batallas navales de la antigüedad.
Tanto Roma como Cartago comprometieron grandes cantidades de barcos y personal. Los romanos, liderados por los cónsules Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulso Longo, desplegaron 330 barcos con alrededor de 140.000 marinos y remeros. Cartago, comandada por Amílcar y Janón el Grande, alineó 350 barcos con casi 150.000 tripulantes, convirtiéndolo en un choque masivo de casi 290.000 hombres. Roma buscaba romper las defensas navales de Cartago y lanzar una invasión en el norte de África. Cartago respondió intentando mantener el control del mar. La flota romana formó una formación triangular, con los transportes de caballos protegidos en el centro. La batalla se dividió en 3 enfrentamientos separados, donde Cartago intentó maniobrar para superar a los romanos, pero finalmente fracasó. Usando el Corvus, los marinos romanos abordaron los barcos cartagineses, convirtiendo los combates en feroces enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Tras sufrir grandes pérdidas, los romanos hundieron 30 barcos cartagineses, capturaron 64 y solo perdieron 24 de los suyos, asegurando una victoria decisiva. Esta victoria aseguró el control romano de los mares, allanando el camino para su primera invasión del norte de África, un movimiento estratégico que cambiaría el curso de la Primera Guerra Púnica. El cónsul Marco Atilio Régulo desembarcó con 15.000 infantes y 500 jinetes cerca de Aspis, capturando rápidamente la ciudad y usándola como base para saquear el campo cartaginés. En pocos meses había tomado más de 20.000 prisioneros y asegurado victorias claves en Adis y Túnez, llevando a Cartago al borde del colapso. En su desesperación, Cartago contrató a un comandante mercenario espartano, Jantipo, para reorganizar sus defensas. En la primavera de 255 a.C., Jantipo lideró un ejército cartaginés de 12.000 infantes, 4.000 jinetes y 100 elefantes de guerra para enfrentarse a Régulo cerca del río Bagradas. El terreno abierto favoreció a la caballería y elefantes cartagineses, que superaron a los jinetes romanos y desataron el caos en la infantería romana. Las legiones de Régulo fueron rodeadas y aniquiladas. Solo 2.000 romanos lograron escapar, mientras que 12.000 murieron, y Régulo fue capturado junto con otros 500. Esta desastrosa derrota puso fin a la campaña de Roma en África y obligó a abandonar los planes de terminar rápido la guerra, amenazando el territorio cartaginés. También demostró la eficacia devastadora de los elefantes de guerra, que influiría en la estrategia cartaginesa durante el resto del conflicto. El sitio de Lilybæum de 250 a 241 a.C. fue un agotador enfrentamiento de 9 años entre fuerzas romanas y cartaginesas en el occidente de Sicilia. Los romanos, con más de 100.000 soldados y apoyados por una flota de unos 200 barcos, rodearon la ciudad para cortar la principal base de Cartago en la isla. La guarnición cartaginesa, liderada por el general Himilcón, defendió la ciudad con apenas 7.000 infantes y 700 jinetes, apoyándose en fuertes fortificaciones y tácticas de contraasedio. Los romanos intentaron varias veces romper las defensas de la ciudad, usando máquinas de asedio y construyendo elaboradas fortificaciones, pero los defensores resistieron. Constantes contraataques cartagineses minaron las posiciones romanas, prolongando el sitio. Mientras tanto, Cartago envió varias flotas de socorro para romper el bloqueo naval de Roma, lo que resultó en una serie de intensos combates navales. El prolongado sitio agotó los recursos de ambos lados, obligando a que la guerra volviera a centrarse en los enfrentamientos navales. El estancamiento se rompió finalmente el 10 de marzo de 241 a.C. en la batalla de las Islas Égadas, el decisivo enfrentamiento naval que puso fin a la Primera Guerra Púnica. La flota romana, comandada por Cayo Lutacio Cátulo, consistía en 200 barcos de guerra, mientras que los cartagineses, liderados por Janón, contaban con 250 barcos. La flota cartaginesa, cargada de suministros y con tripulaciones mal entrenadas, dio a los romanos una ventaja crítica a pesar de ser superados en número. La batalla tuvo lugar frente a la costa occidental de Sicilia. Con tácticas superiores, los romanos interceptaron la flota cartaginesa en mares agitados, aprovechando sus barcos más maniobrables y sus marinos experimentados para asegurar una victoria decisiva. Los romanos hundieron 50 barcos cartagineses y capturaron 70 más, mientras que sus propias pérdidas fueron mínimas. La derrota debilitó la capacidad de Cartago para continuar la guerra, obligándolos a pedir la paz y aceptar los términos del Tratado de Lutacio, que resultó en la pérdida de Sicilia. Cartago tuvo que pagar 3.200 talentos de plata en 10 años, agotando sus recursos y marcando el inicio de su decadencia.
Mientras tanto, el poder de Roma crecía, preparando el terreno para futuras expansiones. Humillada y debilitada, Cartago buscó reconstruirse, y este resentimiento acabaría alimentando la Segunda Guerra Púnica, impulsada por el juramento de venganza de Aníbal. En 2018 a.C., Aníbal Barca lideró a 50.000 soldados y 37 elefantes de guerra desde España, cruzando el río Ebro, el Ródano y los peligrosos Alpes hacia Italia. Su audaz invasión terrestre sacudiría los cimientos de Roma y cambiaría para siempre el curso de la historia. Las raíces de la Segunda Guerra Púnica se encuentran en la profunda rivalidad entre Roma y Cartago tras su primer conflicto. Tras la derrota de Cartago, Roma tomó el control de Sicilia e impulsó duras indemnizaciones, debilitando severamente a Cartago. Aún así, Cartago buscaba restaurar su poder, impulsada en gran parte por las ambiciones de la familia Bárcida. Amílcar Barca, un brillante general cartaginés, puso su mirada en expandir la influencia de Cartago en Iberia, tierra rica en plata y recursos. Al asegurar Iberia, Cartago esperaba reconstruir su fuerza militar. Tras la muerte de Amílcar, su yerno Asdrúbal asumió el mando, seguido por su hijo Aníbal en 221 a.C. El odio de Aníbal hacia Roma, inculcado por su padre, definiría su mando. En 219 a.C. atacó Sagunto, un aliado romano ubicado al sur del río Ebro. Esta violación del Tratado del Ebro aumentó las tensiones y llevó a Roma a declarar la guerra. Con el control de los vastos recursos de Iberia, Aníbal se preparó para llevar la lucha hasta Roma, sentando las bases de una de las campañas militares más legendarias de la historia. La decisión de Aníbal de invadir Italia cruzando los Alpes fue una de las jugadas más audaces de la historia militar. En lugar de atacar por mar, Aníbal buscó sorprender a los romanos aliándose con tribus del norte de Italia. Partiendo de Nueva Cartago, una importante ciudad cartaginesa en la península ibérica, Aníbal lideró 40.000 infantes, 12.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Tras cruzar el río Ebro y avanzar por la Galia, sus fuerzas navegaron por el río Ródano antes de llegar a los Alpes. A fines de otoño del 218 a.C., probablemente en octubre o inicios de noviembre, Aníbal inició su peligroso recorrido por las montañas, enfrentando nieve y temperaturas heladas. Aunque los historiadores debaten la ruta exacta, es probable que usara el Col de la Traversete o el Paso de Montgenèvre. Las condiciones invernales y el hostigamiento constante de tribus montañosas aumentaron los peligros, mientras que caminos estrechos y avalanchas causaron grandes pérdidas en su ejército y elefantes. Para cuando Aníbal descendió al Valle del Po, su ejército se había reducido a unos 26.000 hombres y muchos de sus elefantes de guerra habían perecido. A pesar de estas pérdidas, la audacia de cruzar los Alpes tomó a Roma por sorpresa, sentando las bases de una de las campañas militares más legendarias. Al entrar en Italia a fines de 218 a.C., Aníbal logró su primera victoria significativa en la batalla del Tesino. Su caballería, incluyendo jinetes númidas, superó a los romanos bajo Pupilo Cornelio Escipión, hiriéndolo y forzando a los romanos a retirarse al otro lado del Po. Poco después, en diciembre de 218 a.C., Aníbal derrotó decisivamente a los romanos en la batalla del Trebia. Aníbal desplegó aproximadamente 40.000 tropas, incluyendo 20.000 infantes y 10.000 jinetes, con el apoyo de 10.000 númidas y otros infantes ligeros. Las fuerzas romanas, comandadas por el cónsul Tiberio Sempronio Longo, contaban con alrededor de 42.000 efectivos, incluyendo 36.000 infantes y 6.000 jinetes. Aníbal utilizó su caballería para atraer a las fuerzas romanas a una trampa mientras cruzaban el gélido río. Las tropas cartaginesas emboscaron y rodearon a los romanos, cuya infantería, pese a su número, sufrió ante las tácticas cartaginesas. La batalla causó grandes pérdidas a los romanos, con estimadas 26.000 bajas romanas frente a 5.000 cartaginesas. Esto obligó a los romanos a retirarse, consolidando el dominio de Aníbal sobre el norte de Italia. Al año siguiente, Aníbal logró otra impresionante victoria en la batalla del lago Tramesino, en junio de 217 a.C. Aníbal aprovechó la geografía a su favor, escondiendo a su ejército en las colinas que rodeaban el lago, donde emboscó a las fuerzas romanas bajo Cayo Flaminio.
Mientras los romanos marchaban a lo largo de la orilla, las tropas de Aníbal atacaron por la retaguardia y los flancos, atrapando al ejército romano contra el lago. El resultado fue una derrota devastadora para Roma, con casi 25.000 soldados romanos muertos o capturados. La mayor victoria de Aníbal llegó en 216 a.C., en la batalla de Canas. Enfrentando a una fuerza romana mucho mayor, 86.000 romanos contra 50.000 cartagineses, Aníbal ejecutó una brillante estrategia de doble envolvimiento en las llanuras de Canas. Permitió que los romanos avanzaran hacia su centro y luego los rodeó con su caballería e infantería. El ejército romano fue aniquilado, con decenas de miles de muertos. Los principales comandantes romanos, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, quedaron indefensos ante el genio táctico de Aníbal. Después de la catastrófica derrota en Canas, donde entre 50.000 y 70.000 soldados romanos murieron o fueron capturados en un solo día, Roma quedó en estado de shock. Muchos de sus aliados empezaron a dudar y la República parecía al borde del colapso. Tras estos eventos, Quinto Fabio Máximo resurgió como figura central, defendiendo una estrategia de desgaste y evasión conocida como la Estrategia Fabiana. En lugar de arriesgar nuevas derrotas catastróficas, Fabio adoptó un enfoque más lento y deliberado. Aprovechó el terreno accidentado de Apulia y Campania, evitando enfrentamientos directos con el ejército de Aníbal. Fabio hostigaba las líneas de suministro cartaginesas y quemaba cultivos, asegurando que el ejército de Aníbal, ya debilitado tras años en Italia, tuviera dificultades para alimentarse. Sin embargo, Aníbal encontró refugio y apoyo temporal en la ciudad de Capua, que se unió al bando cartaginés tras Canas. Las tropas de Aníbal se estacionaron allí en el invierno de 215 a.C., pero el ocio y lujo de Capua debilitaron la disciplina y moral de sus soldados, diluyendo la fuerza de su formidable ejército. Aunque la estrategia de Fabio era impopular entre el pueblo romano, que prefería tácticas más agresivas, logró frenar el avance de Aníbal. Finalmente, la estrategia fabiana y la pérdida de disciplina entre las tropas de Aníbal en Capua dieron a Roma el tiempo necesario para recuperarse y pasar a la ofensiva. Cuando la guerra en Italia llegó a un punto muerto, el enfoque se trasladó a España, donde Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, intentó enviar refuerzos. Roma, al ver la importancia estratégica de España para Cartago, envió a Escipión el africano para cortar los refuerzos cartagineses y asegurar la región. En 209 a.C., Escipión lideró un atrevido asalto a Nueva Cartago, un bastón clave de Cartago en la costa mediterránea. La ubicación de la ciudad era vital, pues permitía a Cartago controlar los recursos de España y mantener rutas marítimas hacia el norte de África. Escipión, al mando de 25.000 soldados, enfrentó a una guarnición cartaginesa bien fortificada. Aprovechando una sección vulnerable cerca de la laguna, lanzó un sorpresivo asalto anfibio que desbordó a los defensores. El sitio de Nueva Cartago no solo dio a Roma el control de la ciudad, sino que también capturó valiosos recursos y rehenes, incluidos líderes cartagineses importantes. Esta victoria debilitó significativamente el control de Cartago sobre España, cortando una fuente importante de tropas y suministros para Aníbal. También elevó la reputación de Escipión como un brillante comandante militar. El éxito de Escipión en España allanó el camino para la siguiente fase de la guerra, la invasión del norte de África. Para el año 204 a.C., Escipión había obligado a Cartago a una posición defensiva en su propio territorio, lo que condujo a la decisiva confrontación final en Sama, donde Roma finalmente pondría a Cartago de rodillas. Tras años de campaña en Italia, Aníbal fue llamado de regreso a Cartago en 203 a.C. para defender la ciudad contra las fuerzas romanas bajo el mando de Escipión el africano. Aníbal regresó con un ejército reducido, pero aún representaba una amenaza formidable para Roma. La decisiva batalla de Sama tuvo lugar en 202 a.C. en las llanuras de Sama, al suroeste de Cartago. Los comandantes clave en esta confrontación final fueron Escipión el africano, quien perfeccionó sus habilidades durante las campañas en España y el norte de África, y Aníbal, considerado uno de los más grandes estrategas militares de la historia. En la batalla, 35.000 soldados romanos se enfrentaron a 40.000 cartagineses, incluyendo los famosos elefantes de guerra de Aníbal y su caballería restante.
Escipión, habiendo aprendido de encuentros previos con las fuerzas de Aníbal, empleó una estrategia que neutralizó la amenaza de los elefantes. Instruyó a sus tropas a abrir corredores en sus filas, permitiendo que los elefantes pasaran sin causar daño y evitando el caos que habrían provocado. Mientras tanto, la caballería romana de Escipión, liderada por Masinisa, flanqueó y derrotó a la caballería de Aníbal, logrando finalmente rodear a la infantería cartaginesa. Las fuerzas de Aníbal, sobrepasadas por el genio táctico de Escipión, fueron derrotadas decisivamente. La batalla de Zama marcó el final de la Segunda Guerra Púnica. Cartago se vio obligada a pedir la paz, perdiendo su poder militar e influencia, mientras Roma emergió como la potencia dominante en el Mediterráneo, poniendo fin al rol de Cartago como una fuerza importante en el mundo antiguo. El Tratado de Zama, firmado en 201 a.C., puso oficialmente fin a la Segunda Guerra Púnica. Los términos fueron duros para Cartago. Tuvo que ceder España a Roma, entregar su flota de guerra, excepto 10 barcos, y pagar una gran indemnización de 10.000 talentos en 50 años. Además, Cartago debió aceptar no emprender ninguna guerra sin el permiso de Roma, reduciendo su poder a un estado regional. Para Roma, la victoria estableció su dominio en el Mediterráneo occidental, allanando el camino para su expansión en África, España y eventualmente el Mediterráneo oriental. En cuanto a Aníbal, continuó sirviendo a Cartago en un rol político, pero eventualmente fue exiliado debido a la presión romana. Huyó al Imperio Seleucida y luego a Bitinia, donde se quitó la vida para evitar ser capturado por agentes romanos. La Segunda Guerra Púnica marcó el inicio de la transformación de Roma en una superpotencia mediterránea, consolidando su dominio durante siglos. En 146 a.C., Roma no solo buscaba ganar una guerra, quería borrar a Cartago de la historia. Después de haber sobrevivido a 2 guerras brutales, Cartago se alzaba nuevamente, pero esta vez Roma buscaba su aniquilación total. Esta es la historia del último combate de Cartago, donde la derrota significaba la extinción. Tras las devastadoras pérdidas de la Segunda Guerra Púnica y la imposición del Tratado de 201 a.C., Cartago era una sombra de su antiguo ser. El tratado despojó a Cartago de sus territorios, le obligó a desmantelar su flota y le impuso indemnizaciones asfixiantes. A pesar de estas condiciones, Cartago logró recuperarse económicamente mediante el comercio y la agricultura, reconstruyendo gradualmente su riqueza e influencia. Sin embargo, esta recuperación seguía siendo motivo de preocupación para Roma, que continuaba viendo a la ciudad como una amenaza. Mientras tanto, el rey Masinisa de Numidia, aliado de Roma, aprovechó cada oportunidad para expandir su territorio a costa de Cartago. Con los años, Masinisa invadió tierras cartaginesas, provocando conflictos repetidos. Según el tratado, Cartago tenía prohibido hacer la guerra, incluso si era atacada sin permiso de Roma. Atada por esta restricción, Cartago se vio incapaz de defender su territorio, agravando las tensiones y quedando cada vez más vulnerable ante las ambiciones de Masinisa. Para el año 149 a.C., Cartago, en un acto desesperado, lanzó una campaña militar contra Numidia, violando los términos del tratado. Roma rápidamente aprovechó esta violación como pretexto para la guerra. El influyente estadista romano, Catón el Viejo, quien desde hacía tiempo abogaba por la destrucción de Cartago, pronunció la famosa frase, «Cartago delenda est», que significa «Cartago debe ser destruida». Sus palabras reflejaban el sentimiento creciente en Roma. La mera existencia de Cartago era ahora vista como una amenaza, y Roma estaba decidida a eliminarla de una vez por todas. La decisión de Cartago de lanzar una campaña militar contra el rey Masinisa de Numidia en 149 a.C. fue una clara violación del tratado establecido tras la Segunda Guerra Púnica. Al tomar acción militar sin el permiso de Roma, Cartago brindó a Roma la excusa perfecta para declarar la guerra. Roma, que hacía tiempo albergaba sospechas sobre el resurgimiento de Cartago, aprovechó rápidamente la oportunidad para justificar la tercera y última confrontación. En respuesta, Roma impuso duras exigencias a Cartago. Para evitar su destrucción inmediata, Cartago se vio obligada a entregar 200.000 armaduras, 2.000 catapultas y toda su flota de alrededor de 50 barcos de guerra. Un golpe devastador que despojó a la ciudad de su capacidad defensiva. Creyendo que la obediencia podría evitar más conflicto, Cartago entregó estos suministros a los romanos. Sin embargo, tras recibir los barcos, Roma dio un paso humillante. La flota fue quemada en el puerto de Útica como una dramática muestra de dominio.
Esta destrucción pública de la marina de Cartago desmoronó las últimas esperanzas de resolución pacífica y enfureció a los cartagineses. Sin embargo, el ultimátum final de Roma fue aún más impactante. Exigieron que Cartago abandonara su ciudad costera y se trasladara al interior, al menos a 10 millas del mar. Este ultimátum buscaba desmantelar la identidad comercial y marítima de Cartago, borrando su riqueza y poder. En ese momento, Cartago contaba con más de 100.000 habitantes, una población próspera que dependía de su posición costera para sobrevivir. Para los cartagineses, la reubicación era un acto impensable, que significaba la destrucción del corazón cultural y económico de su ciudad. Ante esta elección imposible, Cartago optó por quedarse y luchar, en lugar de rendir su ciudad. Poco después, fuerzas romanas lideradas por Manio Manilio desembarcaron en Útica, al norte de Cartago, y comenzaron los preparativos para el asedio que llevaría el conflicto a su sangriento final. La invasión romana de 149 a.C. llevó a un ejército de 50.000 soldados a desembarcar en Útica, 35 kilómetros al norte de Cartago. Apoyados por 50 barcos de guerra, los romanos esperaban una victoria rápida, pero pronto encontraron dificultades al subestimar la fuerza de las defensas de Cartago. Las fortificaciones de la ciudad, con sus altos muros y la feroz determinación de los cartagineses, representaron un desafío formidable. Durante este periodo, Asdrúbal el Boetarco se convirtió en el principal líder militar de Cartago. Encargado de organizar la defensa de la ciudad, Asdrúbal reunió una fuerza que incluía esclavos liberados y ciudadanos, sumando 30.000 hombres. También mantuvo un ejército de campo en Néferis, al sur de la ciudad, para hostigar las líneas de suministro romanas. La defensa de Cartago fue innovadora y feroz. Las fuerzas cartaginesas usaron barcos incendiarios para dañar naves romanas en escaramuzas navales, ralentizando el asedio romano. En tierra, las tropas cartaginesas emplearon tácticas de guerrilla efectivas, emboscando a los romanos y retrasando su avance. Un éxito notable para los cartagineses fue la batalla del lago de Túnez, donde lograron infligir pérdidas significativas a las fuerzas romanas. A pesar de estos reveses iniciales, las fuerzas romanas se reagruparon bajo el liderazgo emergente de Escipión Emiliano, quien, aunque aún no estaba en pleno mando, comenzó a organizar y disciplinar las tropas romanas. Su visión estratégica fue crucial para intensificar el asedio y preparar la fase decisiva del conflicto. Los romanos sufrieron grandes bajas en estas confrontaciones iniciales, con miles de soldados muertos en escaramuzas y asaltos fallidos, pero persistieron en estrechar su dominio sobre la ciudad. Para el 147 a.C., tras repetidos fracasos y una creciente frustración en Roma, Escipión Emiliano fue nombrado cónsul y encargado de liderar la campaña contra Cartago. Escipión, nieto adoptivo de Escipión el Africano, aportó nueva disciplina y visión estratégica a las fuerzas romanas que habían sufrido reveses y grandes pérdidas durante los primeros años del asedio. Al tomar el mando, Escipión reorganizó de inmediato el ejército romano, imponiendo una disciplina estricta y mejorando la coordinación entre infantería, caballería y marina. Se concentró en intensificar el asedio mediante la construcción de nuevas obras y fortificaciones para rodear completamente Cartago, cortando eficazmente sus rutas de suministro por tierra y mar. Esto forzó a los cartagineses a una situación de creciente hambre y desesperación. El bloqueo naval de Escipión resultó decisivo, limitando severamente el acceso de Cartago a alimentos y refuerzos. Además, Escipión lanzó un ataque exitoso contra las fuerzas cartaginesas en Néferis, al sur de Cartago. La victoria de Néferis destruyó uno de los últimos ejércitos de Cartago fuera de la ciudad, acabando con sus esperanzas de refuerzos externos y aislando aún más la ciudad. Con los suministros de Cartago agotándose y sus fuerzas gravemente debilitadas, Escipión había cerrado el cerco sobre la ciudad, preparando el terreno para el asalto final. En 146 a.C., Escipión Emiliano dirigió un asalto final con 30.000 soldados romanos contra Cartago. Las fuerzas romanas rompieron las defensas de la ciudad, iniciando una brutal guerra urbana en las estrechas calles de Cartago. Aunque en desventaja, los defensores cartagineses, unos 50.000 al principio, incluidos civiles, lucharon ferozmente para proteger su ciudad. Los soldados romanos avanzaron lentamente, enfrentando emboscadas, mientras los defensores luchaban desesperados sin posibilidad de escape. La última resistencia se dio en Birsa, la ciudad de Cartago, donde Asdrúbal y sus fuerzas restantes hicieron su último esfuerzo. Tras días de combate, Asdrúbal se rindió, pero muchos cartagineses prefirieron morir antes que ser esclavizados. Familias se suicidaron mientras los romanos se acercaban. Una vez tomada la ciudad, comenzó la destrucción de Cartago.
Los soldados romanos destruyeron sistemáticamente la ciudad, incendiando edificios y reduciendo a Cartago a escombros. De los aproximadamente 100.000 habitantes que quedaban en la ciudad, muchos fueron asesinados o esclavizados, borrando efectivamente a Cartago del mapa. Mientras la ciudad ardía, se dice que Escipión Emiliano lloró al ver la destrucción de Cartago. Según Polibio, él previó que un día Roma podría sufrir un destino similar, reflexionando sobre la naturaleza temporal de los imperios. Esta victoria marcó el fin de la Tercera Guerra Púnica, asegurando la supremacía romana en el Mediterráneo y la completa aniquilación de Cartago. Tras la destrucción de Cartago en 146 a.C., la ciudad fue formalmente anexionada por Roma. Los otrora grandes territorios cartagineses en el norte de África pasaron a formar parte de la nueva provincia romana de África proconsular. Esto marcó la completa desaparición de Cartago como entidad política y cultural. En reconocimiento a su lealtad durante la guerra, Roma recompensó a Útica convirtiéndola en la nueva capital regional y símbolo del cambio de poder. Su posición favorable en la costa la transformó en un centro vital para la administración y el comercio romanos en la región. Roma rápidamente se movilizó para reconstruir la región bajo su control. El territorio estratégicamente ubicado de Cartago se volvió esencial para la colonización romana y la expansión en África. Con tierras fértiles y una posición clave en el Mediterráneo, el antiguo territorio cartaginés desempeñó un papel crucial en las futuras conquistas y crecimiento económico de Roma. La destrucción de Cartago en 146 a.C. marcó no solo el fin de la Tercera Guerra Púnica, sino también el borrado total de la sociedad cartaginesa. Cartago, antaño una potencia dominante en el Mediterráneo, fue eliminada del mapa político. Su territorio fue anexado por Roma y transformado en la provincia de África proconsular. Esto aseguró la dominación incontestada de Roma en el Mediterráneo occidental, eliminando su último gran rival. Con Cartago desaparecida, Roma consolidó su poder y centró su atención en la expansión. La victoria romana sentó las bases para futuras conquistas en África, España y más allá, pavimentando el camino para la creación de un vasto imperio. La guerra también reforzó la ambición militarista romana, pues ya no tenía oposición significativa en la región. Aunque Aníbal llevaba años muerto, su legado perduraba. Sus campañas en la Segunda Guerra Púnica influyeron enormemente en las tácticas y estrategias militares romanas, moldeando la manera en que Roma afrontaría futuros conflictos. La destrucción de Cartago simbolizó también el fin de la influencia fenicia en el Mediterráneo. Las guerras púnicas, que abarcaron más de un siglo, mostraron la resiliencia y determinación de Roma para emerger como superpotencia. También sirven como un recordatorio poderoso de la naturaleza temporal de los imperios. Quien domina el Adriático, domina el destino de Roma. Imagina grandes balsas que, desde los bosques de los Alpes cárnicos, bajan por los ríos, llevando la madera que nutre los astilleros de Ostia. Piensa en los yacimientos de Dalmacia, de donde salen barriles de pez y lingotes de cobre para forjar armas y naves en talleres de Capua. Desde el Gargano, en cambio, zarpa una carga aún más valiosa: la sal, vital para conservar los alimentos destinados a decenas de legiones romanas. Pero esta gran red comercial tiene un punto débil. Cada convoy pasa cerca de los puertos de Brindisi y Tarento, separados por apenas 100 kilómetros de mar. Bastaría un ataque de los piratas ilirios o de las naves del joven rey Filipo V de Macedonia para romper este frágil equilibrio. Roma lo sabe bien. Aquí no se trata de simples rivalidades locales, sino de la supervivencia de la República y del dominio sobre el Mediterráneo central. Pero, ¿por qué ahora el joven soberano macedonio mira a Italia? Y ante todo, ¿está Roma preparada para afrontar esta nueva amenaza oriental? A mediados del siglo III a.C., el Adriático era un mar turbulento, escenario de incursiones de piratas ilirios y blanco de las ambiciones expansionistas de potentes naciones. Roma, tras derrotar a la reina iliria Teuta en las guerras de 229 y 219 a.C., ha establecido guarniciones militares en Durazzo y Corfú, los primeros puestos avanzados romanos en los Balcanes, esenciales para proteger Brindisi.
Mientras tanto, Grecia se ve sacudida por la guerra social. Aqueos, etolios y macedonios luchan entre sí hasta que la paz de Naupacto en 217 a.C. deja al joven rey Filipo V un ejército casi intacto y sobre todo libertad de maniobra hacia occidente. Aquí entra en escena Demetrio de Faro, antiguo aliado de Roma. Perseguido por naves romanas, huye a Peya y convence a Filipo de que la presa no es Esparta ni Atenas, sino el mar Adriático. Apoyados por Macedonia, piratas ilirios vuelven a atacar las costas de Apulia. Roma comprende rápidamente que su destino se decidirá justo en esas mismas aguas inseguras. Al comienzo del conflicto, las fuerzas contendientes muestran recursos muy desiguales entre sí. Roma controla la península italiana hasta los ríos Arno y Rubicón, además de Sicilia, Cerdeña y Córcega, con bases estratégicas en las costas de Iliria. La población bajo dominio romano roza los 4 millones. Según el censo de 210 a.C., unos 400.000 ciudadanos pueden empuñar armas. En Italia operan entre 6 y 8 legiones contra Aníbal, de modo que hacia el frente adriático, Roma solo puede enviar 2 legiones, apoyadas por 40 quinquerremes fondeadas en el puerto de Brindisi. El reino de Macedonia, gobernado por el joven Filipo V, se extiende desde los montes Pindo hasta el río Nestos e incluye Tesalia y parte de Tracia, con alrededor de 1,5 millones de habitantes. Filipo dirige una falange de 25.000 soldados, 4.000 jinetes tesalios y más de 10.000 infantes ilirios ligeros. Además dispone de un centenar de pequeñas naves llamadas lembos, perfectas para rápidas operaciones costeras. La Liga Etolia es una confederación que ocupa montañas y valles de la Grecia central y oriental con unos 500.000 habitantes. Despliega cerca de 10.000 infantes ligeros expertos en escaramuzas, pero cuenta con poca caballería. Entre los aliados navales de Roma, Pérgamo, con menos de 300.000 habitantes, aporta 25 trirremes y fondos, mientras Rodas, ciudad-estado mercante de unos 60.000 habitantes, pone en servicio 12 liburnas, naves muy ágiles, ideales para combatir a los piratas. 216 a.C., orillas del Ofanto. Aníbal destruye cerca de 50.000 legionarios romanos en Canas, la peor derrota desde la invasión gala. Para evitar el derrumbe moral, el Senado dicta una orden insólita: luto público de solo 30 días y prohibición de pronunciar canas en las asambleas. A la vez, baja la edad de recluta a 17 años, ofrece la libertad a miles de esclavos enrolados e impone tributos extraordinarios a los aliados. En el sur de Italia, la lealtad flaquea. Capua se une inmediatamente a Cartago en otoño de 216, mientras Tarento y Siracusa vacilan años, eligiendo a Aníbal tras crisis internas. Mientras Roma reconstruye sus legiones, Filipo V de Macedonia busca aprovechar el caos mediterráneo. En el verano de 215, emisarios cartagineses llegan a Peya. Las fuentes hablan de un pacto secreto con 8 cláusulas. Cartago reconoce el dominio macedonio sobre Grecia e Iliria, y Filipo promete obstaculizar el tráfico y, de ser posible, abrir un frente en las costas itálicas. Roma reacciona. El pretor Marco Valerio Levino reúne 40 quinquerremes en Brindisi, quema puertos ilirios y frustra todo intento de invasión macedonia. En 211, durante una patrulla en la desembocadura del Ao, un birreme Macedonia es capturada. A bordo, 5 cartas cifradas para Aníbal suministran la primera prueba material del pacto secreto.
Polibio lo considera auténtico y potencialmente decisivo. Algunos estudiosos modernos, en cambio, hablan de un farol, señalando que Filipo nunca envió tropas de entidad y solo botó naves ligeras, inadecuadas contra los quinquerremes romanas. En todo caso, el episodio convierte un conflicto local en un escenario mediterráneo más amplio, inaugurando oficialmente el frente adriático de la Primera Guerra Macedónica. En 215 a.C., inmediatamente después del acuerdo con Cartago, Filipo V lanza la primera ofensiva naval macedonia en el Adriático. Con unos 100 lembos, galeras ligeras con 30 a 40 remeros por banda, remonta rápidamente la costa iliria y toma Liso, puerto estratégico entre las bases piráticas del norte y del Epiro. El ataque sorprende a Roma. La guarnición es expulsada y los almacenes se transforman en bases macedonias. Apoyado por Demetrio de Faro, Filipo avanza contra Apolonia, pero el asedio fracasa por falta de artillería y, sobre todo, por la llegada desde Brindisi de la flota romana del pretor Marco Valerio Levino. 40 quinquerremes, grandes naves de guerra con más de 100 remeros, altos costados y espolones reforzados. Ante un enemigo superior, los macedonios se retiran dejando parte del botín. Levino prosigue, reconquista Orico y establece allí una guarnición de soldados itálicos e ilirios leales, cerrando a Filipo los pasos de Epiro. Luego convierte Corfú en base permanente, útil para vigilar los movimientos macedonios entre el Adriático y el Golfo de Ambracia. Los lembos macedonios, más ágiles, alcanzan 10 nudos, pueden varar fácilmente para escapar a la persecución. Las quinquerremes, en cambio, requieren aguas profundas pero descargan un espolón devastador. El choque sigue, pues, asimétrico. Incursiones rápidas y retiradas para los macedonios, control de rutas y guardianía de estrechos para Roma. (211 a.C.) Para aligerar el esfuerzo militar en el Adriático, Roma sella en Leucade un acuerdo con 3 aliados clave. La Liga Etolia aporta infantería ligera y jinetes. El rey Átalo I de Pérgamo contribuye con dinero y trirremes, mientras Rodas aporta la flota más experta del Egeo. A cambio, Roma paga los gastos y coordina la estrategia. Nace así la primera coalición de bajo coste de la República. Los etolios atacan de inmediato. Desde la Grecia central bajan a Tesalia, saqueando Trica, Lamia y los pueblos cercanos a Farsala, y llevándose ganado, grano y prisioneros. El botín paga a las tropas aliadas. Un hoplita recibe un óbolo, un jinete 3. Un óbolo vale unos 0.7 denarios romanos, suficiente para comprar hasta 3 kilos de trigo en el mercado ateniense. Roma completa la soldada, Mistoforia, enviando plata y cereales vía Corfú. Cuando las arcas etolias se vacían, Egina se cede a Pérgamo por 30 talentos de plata. Átalo obtiene así una base frente a Atenas. Roma lo aprueba, porque la presencia pergamena bloquea la flota macedonia en el Golfo de Corinto. Filipo V responde evitando choques directos, refuerza las guarniciones costeras e instala una red de balizas, torres esparcidas unos 30 kilómetros, desde el Olimpo hasta las Espóradas. Un mensaje recorre todo el arco del Pindo al Egeo en menos de 20 minutos. Es una suerte de telégrafo óptico antiguo, descrito por Polibio, rápido, barato y difícil de sabotear. Así el frente griego se convierte en una guerra por poder. Nadie conquista territorios duraderos, mientras ambos bandos suben impuestos, contratan mercenarios y se consumen lentamente en un prolongado estancamiento económico.
En 208 a.C., tras 3 años de escaramuzas menores, los ejércitos vuelven a enfrentarse en Tesalia. Entre Trica y Lamia, Filipo V despliega unos 12.000 falangitas macedonios y levas locales. Enfrente, etolios y unas pocas cohortes romanas comandadas por el pretor Publio Suplicio cuentan con arqueros cretenses y caballería ligera. Se libran 2 batallas en 208 y 207 en los vados del río Peneo, sin resultados decisivos. Nadie se arriesga a un choque frontal y el frente permanece bloqueado. Entretanto, Roma traslada su principal esfuerzo a Hispania contra Asdrúbal y retira de Grecia una legión completa, dejando en el campo menos de 6.000 hombres, sustituidos por mercenarios financiados con un nuevo impuesto del 5% sobre el comercio en el puerto de Ostia. Livio 2736. Para mantener la presión, la flota romana lanza rápidas incursiones en el Peloponeso, incendiando depósitos y astilleros desde Gitio hasta Corinto, cortando así el suministro de madera a las trirremes macedonias. El desgaste mayor es económico. Se estima que entre 210 y 206 el tesoro macedonio pierde cerca del 40% de sus ingresos anuales, cayendo de 1.200 a poco más de 700 talentos. Filipo se ve obligado a fundir la vajilla real y sustituir los escudos de bronce por modelos forrados de cuero, mucho más baratos. También los etolios entran en crisis. Sin subsidios romanos, los saqueos no cubren la mistoforia, la paga diaria de las tropas. Con las arcas ya vacías, en otoño de 206, los etolios firman con Filipo una paz separada, y el rey puede concentrar los recursos restantes contra Pérgamo y Rodas. El estancamiento en Tesalia ha devorado enormes recursos sin alterar las posiciones políticas. En 205 a.C., tras 10 años de combates infructuosos y gastos cada vez mayores, Roma y Macedonia firman la paz de Foenice, en Epiro. El acuerdo incluye 4 cláusulas principales. 1. Filipo V retira todas las guarniciones ilirias. 2. Macedonia renuncia a las operaciones navales adriáticas. 3. 20 rehenes ilirios se entregan como garantía. 4. Roma retira la flota de Corfú, rechaza anexionar ciudades griegas y disuelve la Liga Etolia. En apariencia se regresa a la situación de 215 a.C. Según Tito Livio, el tratado favorece claramente a Roma. El Senado asegura la navegación marítima y puede concentrar toda su energía contra Cartago. El historiador moderno Ernest Badian lo considera en cambio un compromiso ventajoso para Filipo, sin pérdidas territoriales, fin del bloqueo naval y tiempo precioso para reformar ejército y flota. Los datos avalan ambas lecturas. Roma perdió menos de 4.000 soldados, pero gastó más de 2.000 talentos en apoyar aliados. Por su parte, Macedonia vio caer sus ingresos un 40%, aunque mantuvo intacto el núcleo del reino. Un detalle revela la fragilidad del pacto. Los 20 rehenes ilirios, garantía clave para Roma, son liberados en secreto tras apenas 2 años sin reacción romana. Las consecuencias no tardan. Roma, sin amenazas en Oriente, envía 7 legiones contra Aníbal. Filipo devasta a las Cícladas y desafía a los reinos helenísticos. Ironías de la historia. La paz de Foenice dura menos de 5 años. En 200 a.C. comienza la Segunda Guerra Macedonia. Durante más de un siglo, la falange macedonia, forjada por Alejandro Magno, fue la pesadilla de todo adversario. 16 filas compactas de guerreros con lanzas de 6 metros capaces de barrer ejércitos enteros desde Egipto hasta Persia. Parecía invencible. Sin embargo, una mañana de finales de mayo del 197 a.C., en la niebla de la llanura tesalia, sucede algo impensable. Un cuerno rasga el silencio con un sonido ensordecedor de 110 decibelios.
y 20 elefantes númidas se lanzan contra la falange de Filipo V, rompiéndola por primera vez ante los legionarios de Roma. No es solo una batalla perdida, es el fin de un mito. Si Roma ha logrado derrotar al heredero de Alejandro, ¿quién podrá detenerla? Y aquella libertad de los griegos anunciada por Tito Quincio Flaminio, ¿será verdadera libertad o solo el inicio de un nuevo imperio? La paz de Foenice dura poco. Entre 205 y 202 a.C., Filipo V convierte Demetriade en un inmenso arsenal alimentado por la madera del Pelión y la plata de las minas de Magnesia. En apenas 18 meses, bota más de 40 trirremes. Al final posee 120 naves de guerra, que costaron más de 100 talentos, equivalentes a 2 años de tributos. Con esta flota, Filipo ataca las islas Puente del Egeo. Quíos, Tasos y Ptolemaida caen bajo el fuego de catapultas. Quíos resiste en parte gracias a 30 trirremes Rodias y 50 de Pérgamo, que salvan la ciudad, pero no el canal del grano hacia el Helesponto. Tasos aguanta 3 meses de asedio y se rinde. En Ptolemaida, los macedonios abren brechas en los muros con arietes de madera reforzada. En 201, una gran batalla naval enfrenta a las dos coaliciones frente a Quíos, con unos 100 trirremes por bando. Los griegos vencen por poco, pero Filipo conserva suficientes barcos para seguir siendo una amenaza. Desde Seleucia del Mar, firma un pacto con Antíoco III de Siria para repartirse el levante egipcio, mientras torres de señales alertan en tiempo real a las islas libres. El giro dramático llega en Ábidos. Los macedonios irrumpen masacrando a los defensores. La población, para no caer en esclavitud, prefiere el suicidio colectivo. Una polis de 15.000 habitantes queda aniquilada. Estalla la indignación. Rodas y Pérgamo envían embajadores a Roma en otoño de 201 pidiendo ayuda. El Senado responde mandando 10 legados con un ultimátum. Libera a Grecia o habrá guerra. Filipo lo rompe ante los enviados romanos. La paz de Foenice ha terminado. La Segunda Guerra Macedónica está por comenzar. Año 198 a.C. Filipo V busca eliminar la presencia romana en Iliria y marcha hacia Apolonia con 15.000 falangitas y la caballería tesalia. Roma reacciona. Publio Suplicio Galba desembarca en Órico con 2 legiones, unos 9.000 legionarios más aliados, y rechaza los primeros ataques. Poco después, el mando pasa a Tito Quincio Flaminio, joven general enérgico que habla griego con soltura y promueve entre los aliados la idea de libertad helénica. Filipo bloquea el paso por el río Ao, ocupando un cañón de 30 metros de ancho y 300 de profundidad, posición clave para la falange. Flaminio ordena un asalto frontal fingido y al tiempo envía 2.000 soldados por un sendero oculto, guiados por un pastor recompensado con 300 denarios, equivalentes a 10 años de salario campesino. Al alba, los romanos atacan la retaguardia de la falange, queman los bagajes y siembran pánico. A la señal inmediata, el ejército completo cruza el vado. La formación colapsa. Caen más de 2.000 macedonios y 1.000 son capturados, con pérdidas romanas totalmente insignificantes. Abierto el paso, Flaminio se extiende por Tesalia. Farsala y Trica cambian de bando. Epiro aporta víveres y caballos. Aún no es la batalla decisiva, pero la invencibilidad macedonia está rota y Roma puede apuntar al corazón de Grecia. Tras el éxito en el Ao, Tito Quincio Flaminio no busca la batalla decisiva, aprovecha el invierno para consolidar el frente griego. Con 2 legiones y contingentes etolios, acampa en el Golfo Malíaco, frente a la fortaleza de Nicaya, puerta de las Termópilas.
Allí convoca a los embajadores macedonios y fija una condición. Filipo V debe abandonar de inmediato todos los puestos en Grecia, incluidas las estratégicas Corinto, Calcis y Demetriade. Para Atenas y muchas otras poleis, es la primera vez que un general romano proclama abiertamente la libertad de los griegos. Filipo intenta ganar tiempo con la esperanza de dividir a los aliados, pero consigue lo contrario. Ese invierno, la Liga Aquea, hasta entonces neutral, decide unirse a la coalición romana impulsada por su enemistad con Esparta. Poco después, Átalo I de Pérgamo fondea en Egina con 25 trirremes, llevando un regalo: un cofre con 30 talentos de plata destinados a pagar los sueldos atrasados de las tropas etolias y aqueas. A la tarifa vigente, un hoplita recibía un óbolo diario, unos 0.7 denarios, un jinete 3 óbolos. El tesoro de Pérgamo cubre más de 2 meses de paga para 10.000 infantes ligeros y parte de la caballería. Es un mensaje. Quien apoye a Roma no quedará sin dinero ni aprovisionamiento. Ahora, la coalición antimacedónica incluye Roma, Etolios, Aqueos, Pérgamo y la flota comercial de Rodas con más de 200 naves de guerra. Flaminio acompaña la diplomacia con propaganda. Nuevas monedas de plata acuñadas en Corinto y Argos lucen a Zeus con un rayo y la leyenda «Amigo de los romanos». Circulan velozmente por todo el Peloponeso. Roma controla ya Grecia. Filipo rechaza el ultimátum y la guerra prosigue. A comienzos del 197 a.C., los dos ejércitos se observan en las ondulantes llanuras de Tesalia. De un lado está la legión manipulada romana, desplegada en 4 líneas: Astati, Príncipes, Triari y Velites, divididos en manípulos de 120 hombres. Cada legionario porta además 2 pilum de lanzamiento y un gladius ligero de apenas 1.7 kilogramos, bien protegido por un scutum rectangular. Las órdenes se transmiten mediante cornicines y tubicines. Sus cuernos de bronce, de 3 metros, emiten sonidos de 110 decibelios, un rugido capaz de cubrir el estruendo de la lucha y señalar con claridad avances, repliegues o rotaciones de los manípulos. El secreto de la legión radica en la flexibilidad. Gracias a los huecos entre manípulos, los romanos pueden abrirse, cerrarse y maniobrar sin esfuerzo entre colinas y hondonadas. Frente a ellos se alza la falange macedonia, 16 filas compactas en las que cada soldado empuña una sarisa de 6 metros que pesa entre 5 y 7 kilos. En las primeras líneas, hasta 5 puntas se solapan, formando un muro de acero impenetrable en terreno llano, pero hasta un bache para que las lanzas pierdan alineación, creando huecos. Más de 75.000 sarisas apuntan al unísono al enemigo, formidables solo en suelo firme. Durante semanas ambos ejércitos realizan ejercicios paralelos. Los romanos simulan pequeñas retiradas para atraer la falange a laderas rocosas, donde las lanzas pierden capacidad y ceden fácilmente. Los macedonios, para evitar flanqueos, ensanchan su ala derecha añadiendo tropas más móviles, peltastas con jabalinas y la ágil caballería tesalia. Estas unidades ligeras protegerán sus costados de la rígida falange. Pero Flaminio guarda 2 ases en la manga. El primero es un grupo de 20 elefantes africanos capturados en la sabana númida y entrenados en las caballerizas reales de Pérgamo, bestias acorazadas perfectas para aterrorizar caballos y peltastas. El segundo es la caballería ligera etolia, hábiles lanzadores de jabalina a caballo, ideal para golpear flancos y retaguardias. Flexibilidad contra rigidez, hojas ligeras contra astas pesadas. Cuando la niebla descienda sobre Sinocefale, números de peso, ruido y tamaño se volverán sangre y combate.
Una mañana de finales de primavera, una niebla cubre las dos colinas llamadas Cinocefale, las cabezas de perro que dominan la llanura de Tesalia. Dos patrullas de exploradores, una de velites romanos por el oeste y otra de caballería tesalia por el este, salen de reconocimiento. El choque, casual, atrae refuerzos y en menos de una hora se convierte en batalla campal. Filipo V despliega la falange en la colina meridional al norte. El ala izquierda asciende compacta hacia la segunda altura, mientras la derecha más baja desciende lentamente. Niebla y terreno rocoso quiebran la alineación de las zarisas. Flaminio ve al instante el desequilibrio. A la derecha envía a Stati y príncipes en orden abierto para bloquear la columna que baja. Al mismo tiempo, caballería etolia y manípulos romanos rodean la cresta opuesta, sorprendiendo la retaguardia del ala macedonia que intenta subir. En minutos los romanos cortan quienes bajan y cercan quienes suben, abriendo una brecha decisiva por complemento. La fase final llega cuando Flaminio descubre un hueco en el flanco macedonio. Un manípulo de 120 legionarios gira 90 grados y avanza paralelo a la falange. Frontalmente formidable, lateralmente la formación no puede reaccionar. Las zarisas de 6 metros son imposibles de girar. Los rangos se hunden como un fuelle abriendo huecos. Los romanos lanzan los pilum a distancia y luego irrumpen con el gladius. Al mismo tiempo, 20 elefantes de Pérgamo arrollan la caballería tesalia llegada para proteger el ala derecha. Los caballos huyen. El pánico se extiende entre las filas macedonias y la falange se desmorona. Tras 4 horas de combate, el resultado es claro. Fuentes afirman que 8.000 macedonios muertos y 5.000 prisioneros frente a menos de 2.000 romanos fue el resultado de esta batalla. Plutarco sostiene que un legionario entregó a Flaminio un escudo macedonio arrancado al enemigo, símbolo del fin de la invencibilidad de la falange. Roma domina ahora el Egeo y puede imponer condiciones. Tras la derrota en Cinocefale, Filipo V solicita una tregua. Flaminio lo recibe en la garganta de Tempe e impone 4 condiciones: pago de 1.000 talentos como indemnización, flota reducida a 5 trirremes, entrega de 20 rehenes ilirios y retirada inmediata de todas las guarniciones desde Corintio hasta Calcis. La frontera definitiva entre Roma y Macedonia se fija en los montes Pindo. Pero hace falta un refrendo. Pocos meses después, en los Juegos Istmicos de Corintio, un heraldo proclama solemnemente: el Senado y el cónsul declaran libres a las ciudades griegas sin tributos ni guarniciones. 40.000 espectadores prorrumpen en gritos de júbilo. Flaminio, coronado de laurel, es aclamado Sótar, Salvador, y promete retirar las legiones en cuanto concluya la evacuación macedonia. En los meses siguientes, equipos romanos supervisan el desmantelamiento de las guarniciones en Demetriade, Corinto y Calcis. Los puertos pasan a gobiernos pro-romanos. Los rehenes zarpan hacia Italia y técnicos de Pérgamo inventarían las naves entregadas en el Pireo. Las tropas romanas bajan a 1.000 hombres, con retorno en 194. El entusiasmo es grande, pero no unánime. Muchos griegos temen que, tras la partida romana, la sombra de Macedonia regrese. Polibio advierte: la libertad concedida depende de la voluntad de una potencia extranjera. Fiesta y desconfianza se mezclan mientras, bajo tierra, germina el próximo conflicto. Es junio de 168 a.C. y sobre las alturas de Pidna, en la costa macedonia, 40.000 hombres esperan la señal decisiva. Desde el norte avanza la falange de Perseo, con sus zarisas de 6 metros. Desde el sur suben las legiones romanas recién desembarcadas en la ribera tesalia y listas para golpear en formación abierta.
Entre el Olimpo y el río Aliacmón se librará el último gran choque entre dos mundos por el dominio de Grecia. ¿Bastará una victoria en el campo para pacificar de verdad Macedonia? ¿Y qué sucederá cuando un oscuro pretendiente devuelva la guerra a esas mismas tierras apenas 20 años después? En 179 a.C., tras la muerte de Filipo V, el trono macedonio pasa a su hijo Perseo. Joven, ambicioso y decidido a restaurar el prestigio perdido, el nuevo soberano inicia una profunda reforma interna. Reorganiza el tesoro real, elimina derroches y refuerza el ejército, devolviendo a la falange a 20.000 soldados y reclutando mercenarios de Tracia, guerreros famosos por su valor y ferocidad. Mientras tanto, Perseo se desposa con Laódice, princesa seleucida, provocando inquietud en Roma. La posible formación de un eje entre Macedonia y Siria, las dos potencias helenísticas principales, amenaza con desestabilizar el Mediterráneo oriental. La tensión estalla durante el Congreso de Delfos en 174 a.C., cuando Roma se presenta como árbitro entre Macedonia y Pérgamo, histórico aliado romano. Eumenes II, rey de Pérgamo, denuncia con energía ante el Senado la diplomacia agresiva de Perseo, acusándolo de financiar alianzas peligrosas con los bastarnos del Danubio y con tribus ilirias. La alarma lanzada por Eumenes resuena en Roma. Los senadores comienzan a debatir la posibilidad de una guerra preventiva inmediata para impedir que Perseo reconstruya la amenaza que su padre había representado pocas décadas antes. En 171 a.C., con el pretexto de proteger a las poleis griegas de las supuestas ambiciones de Perseo, Roma declara guerra a Macedonia. Comienza la Tercera Guerra Macedónica. Las primeras maniobras favorecen claramente al joven rey macedonio. En la ribera del río Ao, unos 30.000 macedonios, falangitas, peltastas y caballería chocan con 20.000 romanos al mando del cónsul Publio Licinio Craso. La contienda acaba en rotunda y sonada victoria final macedonia. Perseo explota el terreno y, gracias a su superioridad numérica, la veloz caballería tesalia y una falange reorganizada barre a los legionarios, que sufren más de 2.000 bajas graves. El prestigio de Perseo crece aún más ese mismo 171 a.C. tras la batalla de Calínico en Tesalia. Allí, las fuerzas macedonias infligen otra severa derrota a los romanos, causando nuevas pérdidas importantes y poniendo en crisis la estrategia republicana en Grecia. Sin embargo, en lugar de explotar rápido esos triunfos, Perseo vacila y prefiere consolidar posiciones. La guerra deviene un agotador duelo de posiciones a lo largo de los pasos del Olimpo. Larisa, ciudad estratégica en Tesalia central, se convierte en la base logística principal de ambos ejércitos. Las líneas macedonias parecen impenetrables, pero esta pausa permite a los romanos recuperar fuerzas. En Roma, crece la certeza de que se necesita un viraje estratégico realmente radical. El Senado releva a Licinio Craso y refuerza las legiones, enviando nuevas levas y veteranos curtidos en Grecia. La República prepara así el terreno para un giro decisivo de estrategia. El estancamiento acabará pronto y Roma está decidida a recuperar la iniciativa sin más demoras urgentes. En 168 a.C., Roma decide que ha llegado el momento de ajustar cuentas definitivamente con Perseo. El Senado nombra comandante a Lucio Emilio Paulo, veterano de las campañas hispánicas, conocido por su severidad y disciplina. Antes de avanzar, Emilio Paulo establece una cadena logística impecable que une directamente los puertos de Eubea con las llanuras tesalias, asegurando siempre a los legionarios suministros muy abundantes. Al mando de unos 25.000 soldados romanos y aliados, Emilio Paulo cruza la peligrosa silla de Petra, aprovechando la gran movilidad y resistencia de la legión.
El historiador Polibio observa cómo los legionarios, ordenados y silenciosos, marchan durante horas con pesadas cargas sin perder compactación, conscientes de que el éxito dependerá de su disciplina férrea. El 22 de junio de 168 a.C., cerca de Pydna, los ejércitos romano y macedonio se disponen al enfrentamiento decisivo. Perseo alinea alrededor de 44.000 hombres, entre ellos 20.000 falangitas pesados armados con sarisas de 6 metros. Al principio, la falange avanza compacta, demostrando su potencia en terreno abierto, pero al alcanzar las laderas irregulares próximas, la rígida formación pierde cohesión. Las largas lanzas se desordenan, creando peligrosos huecos entre las filas y brechas fatales en su línea. Es el momento que Emilio Paulo aguardaba. Los manípulos romanos, unidades autónomas de unos 120 hombres, se introducen por los huecos de la falange desorganizada. Al mismo tiempo, la caballería macedonia y los mercenarios tracios del flanco ceden ante la presión aliada y huyen del campo. La falange, ya rodeada, colapsa en menos de una hora. Las pérdidas son enormes: 20.000 macedonios muertos y 11.000 prisioneros, mientras los romanos lamentan menos de 1.000 caídos. Perseo huye hacia el norte, pero es capturado poco después en la isla de Samotracia. Se cierra así definitivamente la dinastía antigónida, dominante durante siglo y medio. En Roma, Emilio Paulo celebra un triunfo inolvidable. Más de 2.000 carros cargados de oro, armas y tesoros desfilan por las calles. Tras Pydna, la región romana se convierte en el modelo militar predominante del Mediterráneo. La falange macedonia pasa a la historia para siempre. En 167 a.C., tras vencer a Perseo, Roma decide evitar la anexión directa de Macedonia y opta por un método más sutil. El territorio se divide en 4 koiná, repúblicas autónomas con asambleas propias, sin posibilidad de unirse ni de organizar un ejército común. Se impone además la prohibición total de explotar las ricas minas de oro y plata del país, privándolo de su principal recurso económico productivo. Para afianzar esta nueva estructura, Roma deporta a unos 1.000 miembros de la élite macedonia, entre ellos el historiador Polibio, como rehenes culturales. El objetivo es doble: garantizar la lealtad de las nuevas repúblicas y difundir entre los notables macedonios el modelo romano. Estos jóvenes aristócratas se convierten en instrumentos de control indirecto, símbolo del nuevo orden impuesto. La estrategia romana es clara: divide et impera. Cada koinon paga tributos por separado al Senado y sufre estrictas restricciones comerciales que impiden cualquier reunificación. Pronto surgen élites filorromanas, atraídas por los beneficios políticos y económicos que ofrece la colaboración con la República. Se instaura así una aparente pax macedónica, de estabilidad superficial y sumisión indirecta. Sin embargo, el historiador Ernest Badian critica este sistema, calificándolo de intrínsecamente inestable y condenado al fracaso. Las divisiones artificiales impuestas por Roma, unidas al resentimiento de la población local, constituyen, según Badian, una mezcla explosiva. Macedonia parece apaciguada, pero bajo la calma frágil laten tensiones dispuestas a resurgir en cualquier momento nuevamente. En 150 a.C., un hombre llamado Andriscos irrumpe de repente en la escena macedonia, proclamándose hijo de Perseo y legítimo heredero Antigónida. Con el apoyo de tribus tracias y de muchos campesinos hartos de décadas de dominio indirecto romano, Andriscos gana pronto adhesiones y desata una sangrienta revuelta general popular contra la autoridad de Roma, dando inicio a la Cuarta Guerra Macedónica. Roma subestima al principio la amenaza.
En 149 a.C., el prétor Publio Jovencio Talma, enviado con fuerzas escasas para sofocar la rebelión, sufre una grave derrota en Tesalia. Más de 4.000 legionarios mueren y el pretor cae en combate a sí mismo. El levantamiento se extiende por toda la región, obligando al Senado a actuar con firmeza pronto. Para afrontar la crisis, Roma llama desde Hispania a Quinto Cecilio Metelo, comandante experto y estratega, junto con contingentes veteranos curtidos en la guerra contra los celtíberos. Metelo recibe además apoyo naval de las ciudades ilirias como Dyrrachium y Scodra, lo que asegura una cadena de suministros estable por el Adriático. En 148 a.C., cerca de Pydna, Metelo se enfrenta a Andriscos en el choque decisivo. Las tropas romanas, unas 20.000, se despliegan en maniobra de tenaza, mientras la caballería númida, aliada esencial por su movilidad, aplasta los flancos macedonios. Aunque Andriscos dispone de unos 25.000 hombres, sus líneas ceden. El combate dura menos de 2 horas, 10.000 macedonios caen y el líder rebelde es capturado durante la huida. En Roma, Metelo celebra un magnífico triunfo y recibe el agnomen honorífico Macedonicus. Con la captura de Andriscos y la represión final de la insurrección, toda resistencia organizada desaparece para siempre. Macedonia se convierte oficialmente en provincia romana. El dominio republicano en el Mediterráneo oriental resulta ya absoluto. En 148 a.C., tras la captura de Andriscos, Roma convierte oficialmente Macedonia en su nueva provincia. Para afianzar la presencia romana se fundan colonias estratégicas como Dion y Casandra, pobladas por veteranos, símbolos vivos del dominio romano sobre suelo macedonio permanente y claro. Sin embargo, la influencia romana no se detiene. En 146 a.C., la guerra aquea conduce a la dramática destrucción de Corinto, una de las ciudades más ricas y prestigiosas de Grecia. El suceso sirve de advertencia directa. Rebelarse contra Roma significa perder no solo autonomía, sino también la propia identidad política, cultural y económica plena. Poco después, Roma reorganiza el territorio, asignando Macedonia y Epiro a un único procónsul con plenos poderes administrativos y militares. Es la prueba final de que el Mediterráneo oriental queda ya sometido al control directo e incontestable de la República. La confirmación definitiva de la hegemonía romana llega en 133 a.C. Átalo III, el último rey de Pérgamo, lega su reino a Roma, dando origen a la provincia de Asia. El dominio romano se extiende de forma estable desde el Adriático hasta el corazón del Egeo y de Asia Menor para siempre. La falange macedonia, antaño símbolo de invencibilidad, ha desaparecido para siempre. Roma gobierna sin rival sobre Macedonia y Grecia, preparando el terreno para nuevos desafíos, las guerras contra Mitrídates y la expansión hacia Oriente. Un nuevo capítulo de la historia mediterránea está a punto de comenzar. Si te ha gustado este viaje por la caída de Macedonia, deja un like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos episodios. Comenta, ¿crees que Roma fue liberadora o conquistadora? Comparte el video y sigamos juntos esta gran aventura histórica.